y también que espero no incurrir en echarles a perder la tarde, porque vamos a hablar de cosas feas. Vamos a hablar más que, como dice el título, de desaparecidos y desplazados. Vamos a hablar de toda la herencia violenta que este gobierno ha recibido del anterior. O sea, ¿qué recibió como herencia y qué es lo que está pasando? Entre ellos, entre estos problemas están, por supuesto, los desplazados y los desaparecidos. Entonces, quisiera comenzar por decir que hay una propuesta de este gobierno de sacar de las cárceles a aquellas personas que no deben estar en las cárceles, es decir, los llamados, o a sí mismos, o llamados por organizaciones civiles, presos políticos. ¿Por qué? Porque fueron encarcelados sin razón, sin bases, sin sustento, por medio de maniobras para capturarlos y condenarlos a algunos a muchos años de cárcel y a otros tenerlos todavía procesados. Ese sector de población mexicana, no crean que son poquitos, hay en este momento más de 700 en una lista que ya tiene la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación los va a atender a través de una unidad especial recién creada, que es de ayuda para la justicia, y esta gente va a ir abandonando la cárcel poco a poco. Algunos ya han salido, como fueron los maestros de Oaxaca, como fueron campesinos del Estado de México, pero hay de todo el país, de todos los rumbos del país. Hay de Chiapas, hay de Tabasco, hay de Michoacán, hay de Guerrero. Entonces toda esta gente se va a ver beneficiada por una ley de amnistía. Sin embargo, más allá de estos presos políticos, existe un sector que para mí es muy importante tomar en cuenta, que son personas que están en prisión por lo que yo llamo la fábrica de culpables. En tiempos de Calderón, ustedes se acordarán que todos los días aparecían en televisión, en las mañaneras, antes de que vinieran las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, en la mañana con Calderón aparecían Genaro García Luna, un helicóptero y hombres armados, policías armados, para presentar a supuestos secuestradores, presuntos homicidas, integrantes de bandas delincuenciales, etcétera, con lo cual todos los días se alimentaba la percepción, la idea de que el gobierno estaba haciendo bien las cosas, porque estaba capturando delincuentes. Pero resulta que muchos de los que nos presentaron ante cámaras no eran delincuentes, eran gente común y corriente que tuvo la mala suerte de caer en manos de esta policía de Genaro García Luna y que fue obligada a participar en estos shows televisivos, shows mediáticos, en donde ellos decían ya solucionamos el caso, y resulta que no era cierto, ¿no? Entonces, como esto, les voy a citar algunos ejemplos que me vienen a la memoria. Fue el caso exactamente de la francesa Florence Cassés, a la cual se le acusó de ser secuestradora, de haber venido al país a dedicarse a delinquir junto con su pareja y con otros miembros de la familia Vallarta, de Israel Vallarta. Israel Vallarta está por cumplir 14 años en la cárcel sin sentencia. O sea, está procesado pero no tiene una sentencia. Ni lo declaran culpable ni lo declaran inocente. Por supuesto que ya lo declararon culpable ante los medios, en el tribunal televisivo, en el tribunal mediático. Él es un culpable, es un secuestrador y punto. Como lo era también Florence, pero Florence fue liberada después de 7 años de prisión. 7 años de prisión. La Suprema Corte dijo que se le había violado todo el debido proceso desde el momento en que fue capturada en un lugar y a una hora en que ni siquiera está consignado así en actas. O sea, mintieron abiertamente, no le dieron parte a su embajada, a su consulado, siendo una ciudadana francesa, y resultado de eso es que estuvo casi 24 horas secuestrada
sin ser puesta a disposición de un agente del Ministerio Público. Esto que se hizo en esta situación, en este caso muy mediático, se repitió en muchos otros, pero este fue muy mediático, muy público, muy polémico a nivel de los medios, porque resulta que a partir de esta invención, a este show de García Luna, llegaron los gobiernos de México y de Francia, sus presidentes Felipe Calderón y el señor Nicolás Sarkozy, a tener un pleito diplomático. O sea, hubo un momento en que México y Francia estuvieron a punto de romper las relaciones por culpa de este caso, que repito, fue inventado, porque Florence Cassés nunca fue la secuestradora que dicen, jamás perteneció a una banda de los Zodíaco jamás existieron. Entonces fue todo una novela que el propio gobierno fabricó, y al final se descubrió que así fue. Incluso se descubrió cuando estaban en vivo siendo entrevistados Genaro García Luna y su principal brazo derecho. En el programa de Denise Merker, y entonces Florence desde la cárcel logró tomar un teléfono y hablar y decir, no, a mí no me capturaron el día 9 de diciembre, me capturaron el día 8 y me tuvieron toda la noche en una camioneta en las afueras de la Procuraduría General de la República, frente al Monumento a la Revolución, y luego la presentaron, pero no la presentaron a la prensa, sino hicieron una recreación de la forma en que habrían sido rescatados 3 rehenes supuestos, y la prensa llegó, la televisión llegó hasta el lugar para filmar como si fuera en ese momento que estuviera ocurriendo, pero ya tenían más de 20 horas detenidos. Entonces, a partir de esta falsedad de filmación, se pulió, se echó a perder todo, se contaminó todo el proceso. Eso fue lo que llegó a determinar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diciendo como todo el efecto contaminador o el efecto pernicioso de este show hizo que los jueces se inclinaran, los agentes del Ministerio Público, que fueran metidos a la cárcel estas 2 personas, y los rehenes también fueron aleccionados, tanto una madre con su hijo como un joven llamado Ezequiel, que supuestamente fueron rescatados. Pero es hora de que 14 años después todavía no sabemos realmente dónde estuvieron esos rehenes, porque los pasaron ahí en la noche anterior, en la madrugada, y no se sabe de dónde vienen, si estuvieron secuestrados, si una banda se los regaló, en fin. Pero por esa razón, están de manera irregular en la cárcel, estaban 2 personas, que eran Florence Cassés y el que era su novio, Israel Vallarta. Florence se fue a Francia después de la liberación de la Suprema Corte, pero pagó más de 7 años en la cárcel mexicana. Y ella llegó a decir, pues estoy totalmente amolada, fregada, dijo otra palabra, estoy bien jodida porque mi gobierno me pide en extradición para juzgarme según un protocolo de Estrasburgo, por el cual me darían 20 años de prisión, y aquí ya soy condenada a más de 60 años, o sea, no tengo una salida correcta. Y finalmente sí la tuvo, sí pudo salir, pero no su exnovio. Y entonces la autoridad, digamos que 3 años y medio, casi 4 años después, porque esto ocurrió en diciembre de 2005, todavía era presidente Vicente Fox, y faltaba muy poco para que empezara la campaña de Felipe Calderón como candidato a la presidencia por el Partido Acción Nacional. De hecho, esta captura, muy a modo, muy conveniente, ocurre cuando ya Calderón
es el candidato del Partido Acción Nacional. Cuando él ya es el candidato nombrado en su partido, aunque comenzó su campaña en enero, él entonces empieza su campaña y esta captura le dio bonos, le dio ganancia ante la opinión pública, de tal manera que la encuestadora Parametría decidió decir que Calderón había empatado con Andrés Manuel López Obrador en primer lugar de preferencia en las encuestas, lo cual era absolutamente falso, porque había 10 puntos porcentuales de diferencia y de pronto esta encuesta le dio a Calderón el beneficio de decir que estaban empatados. Claro, los dueños y gerentes directivos de la encuestadora Parametría fueron premiados en el gobierno de Calderón. Uno fue director de Pemex, fue Jesús Reyes Heroles, hijo. Otro fue el director del CISEN. Entonces recibieron jugosos premios en puestos públicos por haber pues mentido abiertamente diciendo que estaban empatados en las preferencias Andrés Manuel y Calderón. Ustedes saben que estas encuestas a veces se hacen a modo y justamente terminan por parecerse a la realidad, o la realidad va a acercarse a las encuestas. Bueno, estamos hablando de diciembre de 2005. Se acababa de descubrir por esos días cómo el primer video o narcovideo, vamos a decir, de violencia muy explícita, porque matan al final, están interrogando a 4 zetas que están recargados en una pared en el piso y los están interrogando gente armada. Al final termina por liquidar a uno de los interrogados, que era un soldado, era un militar, que habían capturado a los zetas. Y ese primer video, después han pasado muchísimos. Ahora vemos descabezados, estrangulados, decapitados, desmembrados, digo, ya se hizo costumbre, pero en esa época no era lo común, y sin embargo vemos un asesinato frente a las pantallas. Bueno, pues resulta que esos 4 zetas que están interrogando, a los cuales van a matar porque matan al primero y con seguridad tienen que matar a los otros, resulta que quienes entregaron a estos zetas fueron agentes federales de investigación, AFIS. Se los entregaron a la Barbie y esa filmación ocurre en Acapulco, solamente que se descubre a finales de noviembre o el primer día de diciembre, y entonces la captura de Floranzi y de su novio Israel Vallarta fueron muy convenientes para que en la agencia, la AFI, tapara el escándalo que significaba que sus agentes capturaban enemigos de un cártel y se los entregaban a la Barbie para que los matara delante de las cámaras, ¿no? Entonces esa es una coincidencia bastante importante, y yo la ubico como una de las razones por las cuales decidieron hacer una captura aparatosa de secuestradores, entre ellos una bella francesa que era secuestradora. Detrás del show estuvo esa razón espuria, porque estamos hablando de encubrimiento de agentes criminales por sus propios jefes, ¿sí? Bueno, ese caso, repito, no se ha solucionado. Ya pasaron más de casi 14 años y el señor Israel Vallarta continúa en prisión, pero no solo eso, la autoridad capturó a otros 5 Vallartas, casi 4 años después de los acontecimientos que se narraron en este supuesto triple secuestro, y esos son 2 hermanos de Israel Vallarta, que son hermanos carnales, Mario y se me fue el nombre del otro, y 3 sobrinos, 3 hermanos, hijos de una hermana de Vallarta.
fueron metidos a la cárcel igualmente acusados de secuestradores. Hay un libro muy interesante que se llama El teatro del engaño, que escribió una periodista de habla francesa, ella es de Bélgica, pero es de habla francesa, Emmanuel Stills. Ese libro del teatro del engaño, la invención de la no existencia de una banda llamada Los Zodíaco, demuestra fehacientemente, paso a paso, cómo se fue inventando esta banda. Entonces, ella tomó la parte que tiene que ver con los mexicanos que fueron capturados, pero que no fueron liberados porque no hubo un gobierno que los defendió, un gobierno extranjero. Entonces, de esos 6 Vallartas que llegaron a estar juntos en la prisión, 3 ya salieron 3, pero quedan otros 3, queda Mario y quedan 2 sobrinos, más Israel, quedan 4 en prisión, ¿no? Entonces, Israel, Mario y 2 sobrinos, son 4 personas. No tendrían por qué estar en prisión. Por eso yo llamo la fábrica de culpables a este fenómeno de personas que están encerradas sin ser, digamos, opositores, sin pertenecer a algún partido, sin pertenecer a alguna organización, sin haber participado en una marcha, sin ser opositores, por ejemplo, a los grandes proyectos, los megaproyectos mineros. O sea, son gente de su casa, no son militantes, no son opositores, no son marchistas que capturaron en medio de una manifestación, no, son personas que capturaron por azar o por consigna y los tienen en la cárcel. Ellos están pidiendo su libertad también a este gobierno, pero resulta que ese gobierno le está dando preferencia a los llamados presos políticos, que les dije hace un momento que son más de 700. Entonces dicen, estamos otra vez a la cola, porque ellos habían avanzado en su propia defensa y resulta que ahora no tienen quien les dé prioridad, porque no hay detrás una presión política, porque no hay un grupo opositor que esté patrocinándolos, y porque simplemente son ciudadanos que la van a tener que librar por sí mismos, a no ser que al gobierno alguien le haga saber que esa gente necesita salir libre. Así como les platico el caso de Vallarta y Florence Cassés, tengo uno que puede ser todavía más difícil de creer. ¿Se acuerdan cuando capturaron a la Barbie? Lo capturaron un 30 de agosto de 2010, que no es una fecha circunstancial o por el azar, ¿no? No, era la antevíspera del cuarto informe de Felipe Calderón. Entonces había que tener alguna captura importante para que él pudiera presumir. Y los capturan a personas en la colonia Las Águilas del poniente de la Ciudad de México, que están de compras comiéndose unos tacos o en un lavado de autos o viendo un departamento para rentar, y de pronto la policía se los lleva. Y se los lleva a La Marquesa, que es la carretera de Toluca, y los convierte en el convoy de la Barbie. O sea, les ponen armas en las manos, armas largas, les ponen droga, y dicen que son el convoy de la Barbie. Por esa razón todavía hay presos, ya salieron algunos, que como periodista me tocó defender sus casos, ya están libres, pero hay un muchacho y una señora, la señora Triana, que se pasaron más de 5 años en la cárcel, pues de manera gratuita, porque ellos no hicieron nada más que ir caminando por una colonia de la Ciudad de México, la colonia Las Águilas, y los treparon en autos, los cargaron con armas, con droga, y dijeron que eran los escoltas, el convoy de la Barbie. Ya la propia Barbie, Edgar Valdés Villarreal, ya declaró en México y en Estados Unidos que a él lo agarraron solo, que él estaba solito en un rancho de su propiedad, ahí en La Marquesa, y lo arrodillaron, y está el video donde lo están agarrando, no sé cómo se filtró ese video, ahora todo el mundo tiene videos de todo.
en donde lo hincan y lo amenazan con un arma, y en efecto él dice que entraron disparando como 100 balazos, y tuvo suerte de que no le pegaron porque se escondió tras unas columnas. De todas maneras está vivo, porque él dijo que lo querían matar, y ahora está en Estados Unidos, a donde fue extraditado. La Barbie fue uno de los testigos que rindió su declaración, su testimonio en el proceso de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Al Chapo lo juzgaron en Nueva York y las autoridades de la DEA, del FBI, de todos los organismos de inteligencia de Estados Unidos, de espionaje, hicieron lo posible para pintar al Chapo con los colores más negros que puedan pintarse, es decir, como el superdelincuente mundial. Más allá de que sea un capo y un delincuente, exageraron las cintas, ¿no? Como que era necesario exhibirlo mediáticamente para poder justificar que lo iban a condenar a cadena perpetua. Ya lo condenaron a cadena perpetua, aunque él va seguramente a apelar la sentencia mediante sus abogados. Va a ser muy difícil que eche atrás esta condena de por vida, a la cual le agregan todavía unos años, cadena perpetua más algunos años por portación de arma y por lavado de dinero. Entonces, nunca va a salir de la prisión. Pero uno de los que participaron en esto fue justamente la Barbie, fue también el hijo del Mayo Zambada, el Vicentillo, quien dijo, bueno, pues aquí con mi compadre hacíamos tales y tales y tales negocios. Dicen en Estados Unidos que le van a quitar 12.600 millones de dólares, cosa que veo dificilísimo, porque no creo que los tengan ubicados, no que no los tenga el Chapo, no, que no los tienen ubicados y que se los puedan encontrar. Todo esto se los platico porque lo del Chapo y la suerte que ocurrió en los Estados Unidos tiene que ver con violencias que ya comenzaron a desatarse en México y que va a haber desgraciadamente más violencia. Por eso les decía, yo no les quería echar a perder la tarde, pero es lo que yo veo. En este momento hay una lucha en el centro occidente del país, Jalisco, Michoacán, se está trasladando un poco a Guanajuato, se está trasminando un poco a Guerrero, en donde los miembros del grupo más poderoso actual, que está creciendo en poder, en dinero, en armamento, en integrantes, que son el Cártel Jalisco Nueva Generación, ya están disputando esa zona del centro occidente del país con la gente de Sinaloa. La gente de Sinaloa ya decidió organizar una confederación, un grupo de criminales, de pequeñas células criminales para confrontar al Cártel Jalisco Nueva Generación, para sacarlo de su zona, porque ya se metió Jalisco Nueva Generación, según los propios Estados Unidos, está en más de 23 estados de la República. O sea, ha crecido muchísimo, va a seguir creciendo, está tratando de ganar territorio, ya se le metió a la zona de Sinaloa por el lado de Baja California, pero Sinaloa los va a tratar de echar de Jalisco mismo, luchando con otros grupos, aliándose de Sinaloa con otros grupos para sacarlos de ahí. Todo esto va a ser con violencia, o sea, no va a ser por las buenas. Y en medio está también una fuerza armada del gobierno que no ha variado su forma de combatir a los cárteles. Es decir, en la confrontación callejera, no con inteligencia, no con búsqueda mediante investigaciones profundas, sino a donde tope, en donde se encuentren con ellos haciendo retenes, haciendo recorridos en carros militares, y eso va a provocar otro tipo de enfrentamientos.
no veo en el futuro que México se esté encaminando hacia una paz, hacia a que aminore la inseguridad y la violencia en las calles. Desgraciadamente se dejó crecer demasiado, y aunque este gobierno está haciendo el máximo esfuerzo con la Guardia Nacional, pues no parece haber un cambio en estrategia. O sea, por lo menos no está a la vista. Siguen con la confrontación guerrerista en las calles, y eso no va a conducir sino al crecimiento de la violencia. ¿Por qué? Porque en México los últimos gobiernos, para mencionar los últimos 6 gobiernos, lo que han hecho es descabezar a algunos grupos criminales, es decir, capturar a los capos o matarlos, como aquí en Cuernavaca mataron a Arturo Beltrán Leiva en diciembre de 2009, pero no desmantelan las organizaciones, no les quitan el dinero, no les rompen el espinazo financiero, no les quitan la capacidad de adquirir armas, de comprar vehículos blindados, transportes, aviones, hasta submarinos, ¿no? Porque emplean submarinos algunos traficantes como Sinaloa, sino que capturan a los capos, los encierran o los mandan a Estados Unidos, y el negocio sigue. La prueba está en que ahora que fue procesado el Chapo Guzmán, pues no disminuyó el tráfico de drogas. O sea, seguimos siendo México el principal surtidor de drogas de Estados Unidos. O sea, a Estados Unidos le conviene que nosotros seamos su central de abastos. O sea, le conviene tenerlos como tales, porque ¿para qué las trae de más lejos? La heroína que puede comprar en México, si la trajera de Afganistán, le costaría muchísimo más dinero. Entonces prefiere comprarla en México. Y fingen el combate a las drogas cuando dejan pasar muchísimas cargas, porque les conviene. Ellos tienen que satisfacer el apetito, la necesidad de sus drogadictos, que son más de 20 millones en Estados Unidos. Entonces, ¿quién mejor que Estados Unidos, que México, para surtir a Estados Unidos? Estamos hablando, gracias Marina, estamos hablando de marihuana, heroína, goma de opio, metanfetaminas, o sea, ice, cristal, drogas sintéticas, ¿no? Y la cocaína, que no se da en México por fortuna, sino solo se da en Sudamérica, pero entra a México desde Colombia y desde Perú sobre todo, algo de Bolivia. Aquí acaban de traer unos libros, yo hablo mucho de la heroína en este libro, que habla de los 43 desaparecidos de Iguala, de los muchachos de los normalistas de Ayotzinapa, y este libro habla del horror que ya se veía venir. Está escrito en 2011, pero ya se veía venir con la aparición de cientos y ahora miles de fosas clandestinas con gente que fue enterrada ahí, sin ser exactamente narcos o sin haber participado en esto. Mucha gente inocente está debajo de la tierra, y este gobierno ha empezado a hacer caravanas para descubrir esas fosas. Tengo entendido que la semana próxima vuelven a ir a una zona de Guerrero, porque ya les dieron el pitazo de que ahí hay otras fosas clandestinas. Ustedes sabían que después de la desaparición de los 43, en Iguala nació una organización que se llamó Los Otros Desaparecidos. O sea, familiares de gente que decía, oye, ¿y por qué nomás buscan a los 43? Si yo también tengo a 3 hijos desaparecidos, yo tengo a mi marido desaparecido, yo tengo a mi hermano desaparecido, yo tengo a mi hermana desaparecida, y empezaron a juntarse en una parroquia y a llevar sus datos, sus expedientes. Cuando yo visité ese lugar, iban más de 400, que no eran los 43. O sea, un infierno en Iguala. Y ahora van más de 600 contabilizados por esa organización. Entonces el gobierno ha tomado como suya la responsabilidad de búsqueda
creó una Comisión Nacional de Búsqueda que preside Erika Quintana, y van constantemente, han ido a Colima, han ido a Coahuila, han ido a Tamaulipas, han ido a Veracruz, han ido a Guerrero, a buscar donde los familiares dicen que hay posiblemente gente enterrada. ¿Por qué la delincuencia necesita ocultar a los muertos? Pues simplemente porque algunos los utilizan para infundir terror, temor, realmente pánico social, como lo que acaba de pasar en Uruapan, donde aparecieron personas colgadas de los puentes, que eso era algo que en el pasado nos impactaba mucho, pero que ya cada vez menos impacta. No estamos acostumbrando a que esas cosas ocurran, porque había colgados en los puentes y había desmembrados en otros sitios esa misma noche. Fueron 16 a 18 personas. La Comisión Nacional de Búsqueda tiene unas cifras espantosas. En México se reconoce por parte del gobierno como una herencia, pero también porque han seguido las desapariciones, más de 41.500 desaparecidos. Personas que fueron llevadas a algún lugar y no sabemos a dónde, pero que no aparecen, que están en listas porque los buscan sus familiares. Y tenemos una lista de más de 28.000 cuerpos que están ahí en los servicios médicos forenses y que no están identificados. O sea que nadie dice quiénes son, no hay un familiar que llegue y diga, es fulano de tal, porque se cruza las pruebas de ADN, la sangre, se cruza en los CEMEFOS para ver si corresponden a alguno de los familiares que los andan buscando, pero resulta que es una doble tragedia. Los familiares buscan a los suyos y no los encuentran, tampoco los CEMEFOS. Y los cuerpos de los CEMEFOS no encuentran un familiar que diga, ese es mío. Entonces estamos en una crisis humanitaria, una crisis forense, porque resulta que se dan casos como aquí en Morelos, en donde hay fosas comunes oficiales. O sea que el gobierno se deshace de los cuerpos, pues porque ya no los puede tener ahí, no le caben, entonces los manda a fosas comunes, pero con el horror de que los manda sin haberlos identificado, sin haberlos por lo menos puesto un nombre, porque algunos traían sus credenciales todavía en los bolsillos cuando fueron desenterrados. ¿Sí? Estamos hablando de las fosas de Tetelcingo y faltan las de Jojutla, porque hay otro reguero de cadáveres allá de manera oficial. O sea, no fueron desaparecidos por la delincuencia organizada, está en manos de las autoridades y la autoridad no supo qué hacer con ellos y los mandó a fosas clandestinas. Sabemos ahora que hay fosas clandestinas en el Panteón de Dolores en la Ciudad de México, de otra época. Sabemos, porque lo vimos en los medios, cómo andaban camiones refrigerados con cadáveres en Jalisco y sus alrededores, Tlaquepaque y Zapopan, que andaban por ahí vagando por las calles y la gente lo denunció por el mal olor que estaban despidiendo. ¿Qué hacían esos cuerpos dentro de trailers refrigerados, con cajas refrigeradas? Pues porque no hay dónde ponerlos, porque se rebasó la capacidad de los servicios médicos forenses. Decir esto es muy fuerte, porque estamos hablando de una crisis en donde el gobierno no le da alcance a la producción de cadáveres, ¿no? Por violencia, estamos hablando por homicidios dolosos. Entonces eso se va a tener que remediar. Ya el gobierno anunció que va a contratar a cientos de peritos forenses, expertos, antropólogos forenses, para poder tratar de solucionar lo que es esta crisis. Porque eso no se queda nada más en México, esto sube a niveles internacionales y ya el tema se abordó en una reunión que hubo en Panamá, me parece. Y ya llegó hasta allá la información de que México no es capaz
de solucionar su problema de cadáveres. Entonces se nos han juntado las tragedias y no hay como por dónde empezar, y sin embargo hay que hacer algo. Entonces ahora mismo lo que se está haciendo es contratar personal forense, tratar de ordenar los cuerpos que hay en los servicios médicos, tratar de saber en las Cruz Roja, la Cruz Verde, en donde sea, donde hay más cuerpos para que México pueda tener un poco de paz, los familiares un poco de serenidad, un poco de consuelo, un poco de duelo, porque tienen que hacer el duelo por los familiares desaparecidos, pero ni eso puede hacer todavía la autoridad. ¿Por qué? Porque se heredó esa cantidad de cuerpos y de desaparecidos. El problema es que no se ha frenado, o sea, no hemos llegado a un tope en el que digan, bueno, aquí terminó, borrón y cuenta nueva, vamos a investigarnos del pasado y en el presente ya no hay. Eso no es cierto. Todavía está ocurriendo este tipo de tragedia humanitaria, en donde sigue habiendo desaparecidos todos los días, en donde sigue habiendo, aparecen cadáveres en las fosas todos los días, en donde los servicios médicos forenses, pese a estas alertas, siguen deshaciéndose de los cuerpos de manera desordenada. Yo quise pintar este panorama un poco desastroso porque es lo que nos toca vivir, pero lo importante es cómo se va a solucionar, qué se está haciendo para solucionar. Entonces yo dejaría un espacio para que si ustedes quieren hacer unas preguntas podemos dialogar, yo les contesto con mucho gusto algunas dudas que tengan o sobre este tema o alguno que yo no hubiese tocado. Entonces me pongo a sus órdenes para que puedan hacer preguntas si ustedes gustan participar. Bueno, yo nada más quisiera mencionar que realmente en cuanto a los cadáveres y a la violencia que hay, obviamente que se ha dejado crecer desde tiempos inmemoriales, la verdad, no es de ahorita, siempre ha habido matanzas terribles. En cuanto a aquí no se pone remedio. Yo veo que López Obrador, la verdad, no está haciendo lo que tiene que hacer. Se da sus pláticas todas las mañanas y se va a un estado como si fuera candidato. Él se debe de ocupar de lo nefasto que está el país en todos los sentidos, en economía, en política, en violencia, en narcotráfico, en todo. Y en cuanto a los cadáveres, podría ser una alternativa, no sé si sea lo correcto, es tomarles muestras a los cadáveres de sangre y tenerlas ahí, porque sí, efectivamente, no se puede tener tanto tiempo un cadáver, porque llegan otros y llegan otros, entonces a final de cuentas sí tienen que ser enterrados en fosas comunes, no porque lo quieran, sino porque se debe hacer, usted lo sabe, es algo muy terrible, pero se podría, yo pienso, sacarles sangre para que y los familiares que estén buscando puedan, a través del grupo sanguíneo, saber si son o no. Es todo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta acá, por favor? Bueno, buenas tardes. En vista también, yo tengo una referencia similar. Yo siento que, bueno, la postura de personas extremadamente críticas como usted hacia los gobiernos anteriores pues ha sido excepcional. Pero a mí me preocupa qué es lo que está pasando ahorita, porque definitivamente, digo, solución no se ve. ¿Cómo es posible que se pueda celebrar supuestamente que quieren contratar a forenses cuando están corriendo médicos de verdad? ¿Cómo es posible que se diga que algo se está haciendo cuando el crimen se ha multiplicado,
cuando se dice que se golpeó el avispero, cuando ahora se golpeó el avispero de lo de la gasolina, y entonces ahí sí ya no es avispero, y entonces ahí ya no son los muertos, y entonces los muertos de ayer no son los de hoy. Entonces yo quisiera saber cuál es el compromiso de gente crítica, de verdad, de altísimo perfil, como es su caso, gente que realmente llama la atención y tiene seguimiento en medios, para hacer un seguimiento actual de las cosas con esa visión crítica que los ha caracterizado, y definitivamente pues poner las cosas en su verdadero nivel, no celebrar algo que definitivamente no hay nada que celebrar. Si en 2010 no había nada que celebrar, en 2018 es mucho menos que celebrar, sino que pues padecer. Entonces yo quisiera saber su postura y a ver si tuviera alguna respuesta al respecto. Sí, una pregunta más. ¿No quiere contestar? Quiero hacer un comentario que yo veo decir que hay gente que ya presiona fuerte lo de Obrador. Es cierto que él tiene la obligación de moverse, pero es poco tiempo. Y además no lo debe hacer más el presidente ni su pandilla, de algunos que estén con él nada más, porque entre su misma pandilla hay traidores, hay hipócritas, hay convenencieros, y debido a eso no solamente ellos deben de luchar contra la corrupción que estamos viviendo en estos tiempos muy espantosos, horrorosos, sino que también la población debe de poner de su parte para moverse. No más se lo den a una persona como Obrador, que le echan tantas pedradas, ¿no? O sea que todos tenemos la obligación de hacer por cambiar esta situación que estamos viviendo de horror, porque no es cosa de juego, y ya es normal. Yo cuando estaba niño no sabía tanto, niño joven, no sabía tanto desastre que había en esos momentos, y ahora a cada rato, y lo peor que nos estamos acostumbrando, lo peor, nomás vemos que pasa cosas ahí, no, nomás nos hacemos un lado, a mí no me toca, aquí que me importa. No, hay que reaccionar ante tanta maldad que está haciendo los hombres malos, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Voy a tratar de contestar las tres preguntas ahora. Por lo que hace a los cuerpos sin identificar, estoy de acuerdo con usted, hay que hacer algo ordenado, o sea, que no sea caótico, porque lo que distingue a lo que se ha hecho hasta ahora es precisamente el caos. No teníamos ni idea de cuántos cuerpos hay en los servicios médicos forenses. Se mandó a un equipo como de 40 o 50 personas a visitar todos los CEMEFOS de todo el país por parte de Gobernación para levantar un censo, o sea, porque la estadística no era confiable. Entonces había que ir con un cuestionario por escrito muy específico, con preguntas para saber en qué condiciones, cuántos cuerpos, cuántos se habían desechado, cuántos tenían pruebas de ADN, cuántos no tenían, cuántas muestras poseían los CEMEFOS, si había una codificación, digamos, electrónica de todos estos datos, porque eso tal vez no se puede hacer físicamente. Si hay una fosa que se encuentra en Tamaulipas y un cuerpo aparece en Veracruz o en Chiapas, ¿no? Entonces todo eso se mandó a hacer, pero fue ya en este gobierno porque no se había hecho antes, ¿no? Entonces yo no sé si eso va a conducir a algo positivo, pero por lo menos va a haber una manera de tener certeza cuando se checa lo que es un resto con el familiar que aportó su prueba de sangre para la identificación. Entonces yo estoy absolutamente de acuerdo en que eso se debe hacer de manera ordenada. Un poco respondiendo a la pregunta del compañero, que va también en ese sentido, a mí me parece relevante que por lo menos la actitud y la comunicación entre el gobierno y gente que hace reclamos de justicia y búsqueda de personas, como es el caso de los 43 de Ayotzinapa, estén ya incluidos participantes en una comisión de la verdad, que fue el primer decreto que emitió Andrés Manuel al entrar en diciembre. Ya existe la comisión de la verdad en el caso de Ayotzinapa. Ya no están manifestándose, protestando
afuera del Palacio de Bucareli, protestando porque no les hacen caso. No, están despachando en el primer piso en Bucareli. O sea, los familiares tienen una oficina ahora dentro de Gobernación. Y de pronto yo incluso los veo desconcertados porque no es lo mismo estar protestando afuera que solucionando dentro. O sea, sus propios casos. O sea, ellos dan indicaciones, dan pistas, señales, lugares, circunstancias, personas que pueden ser útiles para encontrar a los 43, porque nadie cree la verdad histórica de que fueron quemados en el basurero de Cocula. Ya lograron, ya les dieron acceso al 27 batallón, los soldados. Bueno, algunos decían entre ellos mismos, ¿y para qué entramos? Pues si ya seguramente arreglaron todo, si había un horno crematorio ya lo desmontaron, ¿no? O sea, la desconfianza natural de la gente, pero bueno, ya entraron. Lo que hicieron en un gesto de dignidad, de que no se viera como que ya estaban de acuerdo con el ejército en creerles a pie juntillas lo que decían, no aceptaron, por ejemplo, desayunar ese día con los soldados, o sea, con el general y el jefe del batallón, pero al menos ven ese gesto diciendo, nosotros vamos a ir al batallón, a las instalaciones, pero vamos por nuestra cuenta, o sea, no vamos a desayunar con ellos, porque todavía hay esa desconfianza, ¿no? Entonces yo creo que es importante que se tome en consideración la opinión de los familiares y que se tome otra vez la decisión de aceptar que vengan expertos internacionales, que fueron los del Grupo Independiente de Expertos Internacionales, que el gobierno anterior ya no quería, los estaba expulsando, y están volviendo a México, no las mismas personas, pero sí el mismo grupo que pertenece a la Organización de Estados Americanos. O sea, hay un cambio de actitud, un cambio de voluntad. Yo espero que haya un cambio de resultados también, porque eso es lo que importa. No la actitud, sino los resultados. O sea, queremos pruebas de que las cosas están haciendo bien. Pero bueno, ahí están dialogando, cada mes tienen reuniones, cada vez que se requiere, acaban de estar en la celebración de los 25 años de la Comisión de Derechos Humanos de la Montaña, del Tachinoyan, en donde hubo otra vez promesas de trabajar unidos con los familiares para tratar de solucionar este problema, que es una piedra sobre la espalda del gobierno actual. Aunque no haya ocurrido en su año, sigue siendo su responsabilidad, porque están por cumplirse 5 años de los acontecimientos y no hay una solución satisfactoria. Por lo que sea el compañero, en efecto, yo creo que mucha gente todavía no termina de creer que las cosas van a cambiar, que en las mañaneras o en estos sermones laicos del presidente de la República aborda todos los temas a vicio y para ver. Todo lo que le preguntan, dentro de un rato van a tener ustedes aquí a Arturo Rodríguez García, que es el periodista de Proceso, que le contestó a Andrés Manuel. Cuando Andrés Manuel le dijo, ustedes se portaron mal el fin de semana, le respondió, pues, los periodistas no estamos para portarnos bien o para portarnos mal, estamos para informar bien, estamos para informar adecuadamente, para orientar a la gente, ser voceros de la gente, y no fue grosero, le contestó para mi modo de ver, de manera muy adecuada al presidente de la República, porque pues, es una investidura que está ahí, ¿no? Pero el quien empezó el asunto fue el propio Andrés Manuel López Obrador, diciendo, ustedes se portaron mal, sí, casi diciéndole prensa fifí a Procesos, ¿no? Como que no va, prensa neoliberal. Entonces aquí lo van a tener en un rato, le pueden usted preguntar sobre esto. De hecho, a mí me están marcando que tengo el tiempo agotado y les agradezco muchísimo su presencia. Espero que algo haya servido toda esta plática. Y viene con ustedes Arturo Rodríguez García. Gracias.